bienvenidos a este nuevo video. Aquí vas a aprender a diligenciar el anexo técnico y la lista de chequeo que viene en la resolución 1111 de 2017 de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Este es el anexo técnico de la resolución 1111 de 2017 referente a los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a encontrar los ítems que debemos tener en cuenta para hacer nuestro autodiagnóstico, es decir, lo que nos permitirá conocer el estado de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo debemos diligenciar este documento? En la primera parte encontramos el marco legal. El marco legal es las normas que nos hacen el requerimiento, es decir, que nos dicen qué debemos cumplir. En la siguiente columna vamos a encontrar el criterio. En este caso tenemos como marco legal el decreto 1607/2002 y el criterio es el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas de 10 trabajadores o menos, clasificadas en riesgo 1, 2 y 3, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales deben contar con una licencia en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, deben contar adicionalmente con 2 años de experiencia y deben contar con el curso de capacitación virtual de las 50 horas que previamente debe estar aprobado. ¿Cómo vamos a realizar esta valoración? Vamos a revisar si esta persona que nos está desarrollando nuestro sistema de gestión cumple con estos criterios establecidos de acuerdo a nuestro marco legal, y si cumple a cabalidad con todos los criterios le vamos a dar una valoración de 0.5%, quiere decir que cumple totalmente. En caso de que tengamos algún requisito que no esté a cabalidad, le vamos a dar una valoración del 0%. Si no nos aplica este criterio a nuestra empresa, le vamos a dar en no aplica, pero hay que tener en cuenta una cosa, debemos justificar el por qué no nos aplica este criterio. ¿Qué pasa? Todos los ítems que se mencionan en el anexo no tienen la misma valoración, es decir, no todos tienen una valoración de cumplimiento del 0.5%, sino que hay unos ítems que tienen más peso que otros. Vamos a revisar otro aspecto que podría tenerse en cuenta para la justificación del requisito legal en caso de que no nos aplique. Acá tenemos el decreto 2090 de 2003, que es el que nos habla acerca de la pensión de alto riesgo. Resulta que todas las empresas no están obligadas a cotizar esta pensión porque no tienen trabajadores de alto riesgo. Resulta que este decreto dice que si tengo trabajadores de alto riesgo debo cotizar 10 puntos más en pensión para estos trabajadores, ¿sí? Así evitaríamos, digamos, en el tiempo la exposición a esos factores de riesgo que puedan generar algún daño a su salud. Entonces, ¿cómo sería la verificación o cómo podemos demostrar que nos aplica o no nos aplica? Entonces, debemos revisar cuáles son las tareas de alto riesgo que se consignan en este decreto y verificar si en nuestra empresa existen. En caso de que existan, tenemos que entrar a mirar al detalle cuáles son los trabajadores que se ven expuestos y allí de esta manera justificaríamos. Un ejemplo, una empresa que realice consultoría en la parte contable. Tiene 10 trabajadores, todos se dedican a asesorías contables, pero ninguna de esas actividades corresponde a alto riesgo. ¿Cómo podemos justificar de que ninguna corresponde? Por medio de la Cámara de Comercio, donde se identifica el objeto social de la empresa, por medio del RUT, por medio de los contratos, por medio también de los perfiles de cargo. Y de esta manera vamos a mostrar que ninguno de ellos realiza una labor de alto riesgo, por lo tanto la empresa no va a asumir ese tema de la cotización de la pensión de alto riesgo. Importante tener en cuenta también que dentro de esta lista de chequeo se va a verificar el tema de la seguridad social. Nosotros sabemos que todos los trabajadores los debemos tener cubiertos en seguridad social y a nivel pues laboral, de riesgos laborales, en lo que es la ARL, que es la cotización que debemos hacer mes a mes. ¿Qué nos pueden verificar en este aspecto? Que el trabajador esté pagando de acuerdo a su IBC y que se esté haciendo los pagos de acuerdo a su centro de costo, a su nivel de riesgo asignado. Es decir, que una persona que está realizando labores de pronto en una empresa de construcción no esté pagando por el riesgo mínimo, que sería el riesgo 1, sino que sea acorde a la labor. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a hacer la verificación. Ahora vamos a revisar el otro documento que también debemos tener en cuenta. En este caso, vamos primero a llenar este anexo técnico, ¿sí? Que es el que contiene 16 hojas,
¿sí? Y posterior vamos a diligenciar la síntesis del anexo. Y acá encontramos el consolidado de los estándares mínimos. ¿Qué quiere decir esto? En el documento anterior que ustedes pudieron evidenciar aparece un marco legal, aparece un criterio y dice cómo nos pueden evaluar ese criterio. Resulta que es un poco más extensa la valoración que aparece allí, nos explica mucho más qué debemos tener, pero en esta tabla que actualmente les estoy presentando no nos dice todo eso porque este es el consolidado. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta realmente el porcentaje en que estamos, en el porcentaje de cumplimiento que está la empresa, ¿sí? Y para poder definir qué acciones vamos a tomar. Entonces, en este caso aquí podemos ver que la estructura cambia un poco. Nos dice el estándar, qué porcentaje se le da a estos ítems, que en este caso está responsable del sistema de gestión 0.5, igual que como lo veíamos en el documento anterior, pero aquí ya no nos dice todo lo que debemos tener en cuenta en cuanto a la licencia, en cuanto a los cursos, en cuanto a todos estos documentos. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner el valor, si cumplimos, si no cumplimos o no nos aplica esta documentación. Recordemos que si no aplica este ítem o estos documentos a tener, debemos justificar el por qué no nos aplica. Si no lo justificamos, nos va a dar un valor negativo, es decir, nos vamos a poner 0 en el cumplimiento, pero si podemos justificar el por qué no nos aplica, nos vamos a dar el valor máximo en este ítem, por ejemplo, que es el 0.5%. Recordemos que esto es un documento público, es un documento legal y es un documento que se debe hacer de forma verídica. No podemos poner supuestos, no podemos decir yo creo que lo tengo, yo creo que cumplo, sino que debe ser algo verídico. Por eso debemos revisar muy bien la documentación que tenemos, si en la ejecución se aplica todo, ¿sí? Y ese documento lo debe firmar el empleador o contratante y lo debe firmar el responsable del sistema de gestión. Cabe resaltar que allí nos menciona lo siguiente: el presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000. Resulta que en esta norma nos dice que si nosotros consignamos alguna cosa que no sea veraz, es decir, que sea algo falso, podríamos llegar a pagar una condena de 4 a 9 años en la parte penal. Entonces es importante tener en cuenta esto, que no es firmar por firmar, no es poner ninguna valoración de pronto por tratar de que nuestro sistema quede con un buen porcentaje, sino que realmente hagamos un análisis de con qué contamos y con qué no. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda. Recuerda que con CES Consultores te conectamos con la seguridad. Tus comentarios puedes colocarlos en la parte inferior.